Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro aprendizaje enfocándonos en objetos geométricos en el espacio R3. En este caso vamos a trabajar sobre la idea de punto y recta para determinar la distancia entre un punto y una recta en el espacio tridimensional. Antes que nada, entonces vamos a hacer un repaso, recordemos algunas cosas que ya hemos visto. En principio, cuestiones sobre la trigonometría. Recordemos que la trigonometría se aplica a triángulos rectángulos y que pone atención tanto a los ángulos agudos del triángulo como a sus elementos, a sus lados, hipotenusas y catetos, y se definen tres razones trigonométricas básicas que vinculan las medidas de esos lados con la medida del ángulo que se considere. Y a partir de estas razones trigonométricas se pueden hacer despejes que nos van a permitir calcular, por ejemplo, los catetos o también la hipotenusa en relación con los demás elementos del triángulo. Estas relaciones las vamos a utilizar, así que tenemos que tenerlas presentes. También va a ser importante recordar el concepto de producto vectorial o producto cruz, que recordemos que el producto cruz entre dos vectores se podía calcular a partir de este determinante y que siempre el producto cruz entre dos vectores en el espacio tridimensional me daba como resultado otro vector perpendicular a los vectores que se multiplicaban. También el módulo del producto cruz estaba establecido por el resultado de un producto entre los módulos de los vectores que se multiplicaban y el seno del ángulo entre ellos. Por último, revisemos el concepto de producto escalar o producto punto entre dos vectores, que se podía calcular de dos formas. Recordemos que una de ellas era como el producto entre los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que formaban, y la otra era multiplicando componente a componente ambos vectores y luego sumando, y el resultado siempre daba un número real. Dicho esto, pasemos a lo que nos ocupa en este caso. Muy bien, entonces veamos cómo encarar el cálculo de la distancia de un punto a una recta. Pensemos en el planteo que debemos hacer y en cómo va a ser el procedimiento para el cálculo. Para ello nos vamos a posicionar en un sistema rectangular de coordenadas de tres ejes como siempre, y en ese sistema vamos a ubicar un punto P sub 0 conocido y su vector de posición. También vamos a dibujar la recta, que suponemos tiene una ecuación conocida, y en esa recta vamos a determinar un punto cualquiera de ella, pero que podamos identificar, un punto conocido al que vamos a llamar P sub 1 y vamos a asociar su vector de posición. Lo que a nosotros nos interesa es el cálculo de la distancia entre el punto P sub 0 y la recta. Esa distancia va a estar determinada por la mínima longitud del segmento de recta que conecte P sub 0 con la recta R. Ese segmento de recta está posicionado sobre o es parte de una recta a la que vamos a llamar recta D, que siempre como condición es perpendicular a la recta R. Entonces, la intersección entre ambas rectas D y R va a dar por resultado un punto Q, que va a ser el punto que pertenece a la recta R, pero que está a menor distancia del punto P sub 0. Ese punto Q tiene también asociado un vector de posición Q. Como la recta es una recta de ecuación conocida, suponemos que al vector que la dirige lo conocemos. Entonces, repasando un poquito, vamos a ver que la distancia D minúscula es la distancia entre P0 y R, que la recta D en la que se va a medir el segmento que determina la distancia es perpendicular a R, y que el vector que dirige la recta tiene componentes B1, B2 y B3, que son el vector director. También tenemos que poner atención a este triángulo que queda determinado entre P0, Q y P1, que es un triángulo rectángulo y plano.
Y veamos el planteo. Entonces, sabemos que lo que estamos buscando es determinar un procedimiento para calcular o poder establecer las relaciones que definen la distancia entre el punto P sub 0 y la recta. Consideremos el triángulo del cual habíamos hablado. Este triángulo P sub 0, Q, P sub 1. Sabemos que es un triángulo rectángulo y vamos a observar en ese triángulo uno de los ángulos, el ángulo φ en P sub 1. Llamemos P al vector que conecta P sub 0 con P sub 1, que como ambos P sub 0 y P sub 1 son conocidos, entonces el vector P también lo vamos a poder conocer. Y nos va a interesar calcular su módulo, porque va a ser la longitud de la hipotenusa de ese triángulo. Pensando en trigonometría, vamos a poder plantear que la distancia que nos interesa calcular es en realidad el módulo de P por el seno del ángulo φ. Y entonces, si reparamos un poco en esta cuestión, como aparece en juego el seno del ángulo, evidentemente podemos calcular el módulo del producto vectorial. Recordemos que el módulo del producto vectorial vinculaba a los dos vectores en juego, en este caso serían el vector P y el vector V, con el seno del ángulo que forman entre ellos. Entonces el módulo de P por V es módulo de P por el módulo de V por el seno del ángulo φ. Eso lo sabemos. De ahí podemos despejar el seno del ángulo. Y utilizando esta última expresión junto con la expresión 1 de distancia, sustituyendo y simplificando, lo que queda es que la distancia puede calcularse como ese cociente, el cociente entre el módulo del producto vectorial de P por V dividido el módulo de V, siendo V el vector director. Muy bien, esto es lo que estábamos buscando. Es decir, que de esta forma podemos calcular la distancia de un punto a una recta. Fíjense que es una aplicación del producto vectorial la que nos permite encontrar esta estrategia de cálculo. Ahora, no es lo único que podemos calcular o podemos preguntarnos. Bueno, conservemos el gráfico que hicimos y pensamos en cómo hacemos para determinar a dónde está Q, cuál es su posición. Entonces, sabemos que el punto Q está sobre la recta R y que hay un vector asociado al vector posición. ¿Cómo lo vamos a determinar? Al estar sobre la recta R, el punto Q satisface las ecuaciones de la recta. En este caso las escribimos en forma paramétrica. Como conocemos B y como conocemos P sub 1, podemos escribir sus ecuaciones paramétricas. Y el punto Q satisface esas ecuaciones. A su vez, P sub 0 y P sub 1 son puntos conocidos, lo cual nos permite calcular el vector P, que es el vector que conecta P0 con P1. Por otra parte, Q es el vector posición del punto Q, pero a Q punto podemos llegar a través del vector posición Q o sumando el vector posición a P1 y luego un vector que vaya desde P1 a Q. Ese vector lo vamos a llamar L y es en realidad un múltiplo del vector V que se desarrolla sobre la recta R y nos permite transportarnos desde P1 hasta Q. Considerando esto, el cálculo del módulo de L va a ser la medida de un cateto que está en la base de ese triángulo y lo podemos calcular por trigonometría, como el módulo de P por el coseno de φ. A su vez, si consideramos el concepto de producto punto entre dos vectores, sabemos que el producto punto entre P y V
nos va a vincular al coseno del ángulo, y entonces podemos establecer a partir de esa relación P por B por el coseno del ángulo, módulo de P por módulo de B por el coseno del ángulo, y despejar el coseno del ángulo allí para sustituirlo en la expresión del módulo de L, obteniendo que el módulo de L es el producto punto de P por B sobre el módulo de B. Esta expresión la vamos a conservar porque la vamos a volver a utilizar. Bueno, entonces, como habíamos dicho, podemos llegar a Q a través del vector posición Q o a través de una suma de dos vectores, el vector que nos lleva a P1 más el vector L. Esto nos permite despejar L de esa expresión, y también si aplicamos el módulo en ambos miembros, obtenemos que el módulo de L es el módulo de la resta de Q menos P1. El módulo de L, recuerden que lo acabábamos de calcular, una expresión para él. Y a su vez, sabemos que Q es un punto que tiene una posición que pertenece ese punto a la recta, por lo tanto satisface la ecuación de la recta, dada en este caso en forma paramétrica. Y a su vez P1 también está sobre la recta, por lo tanto podemos, utilizando esta información, escribir el módulo de L a partir de estas componentes de los vectores Q y P1, y desarrollando, reemplazando Q sub X, Q sub Y, Q sub Z por sus expresiones en la ecuación paramétrica de la recta, y restando, obtenemos un vínculo entre el módulo de L y aquí y el vector director de la recta multiplicado por el parámetro T sub Q, que era el parámetro que nos iba a permitir ir desde P sub 1 hasta el punto Q. Así, operando, llegamos a una expresión para el módulo de L como T sub Q por el módulo de B, de donde podemos despejar T sub Q, que es en realidad lo que nos interesa, porque es el elemento que necesitamos colocar aquí para poder hallar las coordenadas Q sub X, Q sub Y o Q sub Z, o las componentes del vector posición Q. T sub Q despejando, se obtiene esta expresión, que la vamos a conservar. Y ahora sí, fíjense que con este valor ya tenemos resuelto nuestro problema de cómo ubicar Q. Ahora bien, les voy a dejar aquí un ejemplo. Ustedes lo van a poder revisar con toda tranquilidad viendo el video varias veces. Estúdienlo, fíjense a ver si está bien calculado, todo. Es un ejemplo práctico que utiliza estas expresiones y que da como resultado la distancia de un punto a una recta determinada, con todo el procedimiento aclarado. El punto es el punto P sub 0 de coordenadas menos 2, 3, 2, y la recta es la recta dada por esta ecuación vectorial 1, 4, 3 más 1 menos 2, 1 por t. A partir de esa información se pregunta a qué distancia se encuentra P0 de R y cómo ubicar el punto Q. Bueno, espero que les haya sido interesante y que les sirva para estudiar este tema, y espero sus comentarios. Hasta pronto.